Muy buenas noches a todos los participantes. Sabor con Demanda le da la cordial bienvenida. Continuando con las actividades programadas, hoy tenemos el gran honor de presentar a Guillermo Saavedra Chimpén, quien nos tocará el tema del primer pleno casatorio civil, su influencia en la práctica judicial. Él es bachiller por la Universidad San Martín de Porres. Adelante, Guillermo, te escuchamos. Hola Emily, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Te agradezco nuevamente por la invitación al canal. Es de bastante instrucción y mucha utilidad. He estado aprendiendo bastante de las demás ramas del derecho en los videos que has estado compartiendo recientemente. Y hoy, modestamente, vamos a seguir en esa línea, centrados en exclusiva en la vía civil. Dentro del derecho civil, sabemos que nuestra norma base, nuestra norma fuente es el Código Civil. El Código Civil, sin embargo, representa una de las fuentes del derecho que el civilista debe manejar, si no memorizar, que es la fuente positiva, la fuente legal escrita. Pero lo que algunos omiten o dejan en un segundo plano, y es un error, es tomar las fuentes jurisprudenciales, más aún aquellas que se encuentran al mismo nivel que la ley escrita. Por ejemplo, no estamos obligados a conocer toda la jurisprudencia, es decir, leernos absolutamente todas las sentencias de determinada materia. Sería un esfuerzo humano imposible el poder estar leyendo con otras cosas que hacer, como comer o, o dormir, por ejemplo, cada sentencia que se emite en el Perú en cada momento. Pero para poder facilitar el trabajo, existen instancias, existen situaciones que tenemos que nosotros aprender que tienen la misma relevancia que lo plasmado en el código. Al igual que en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, existen precedentes vinculantes de observancia obligatoria. Y esos precedentes también se encuentran en el derecho administrativo o en el derecho penal. En el derecho civil existen 10 pronunciamientos, 10 documentos que nosotros tenemos que saber y considerar de tal relevancia a la misma par que el Código Civil, que son los plenos casatorios. Primero, ¿por qué surge un pleno casatorio? Que es la pregunta que más suelen hacerme. Un pleno casatorio no debería surgir si es que todo está plasmado de manera exacta en la norma. Pero la realidad es que la norma no va a contemplar jamás todos los supuestos que se pueden presentar en una realidad variable. Más aún en el derecho civil, que es el derecho entre privados. Sabemos que el derecho penal es un derecho público. Pero el derecho civil pretende regular situaciones entre privados. ¿Puede entrar el Estado? Sí, es cierto, pero no deja de ser una relación que aunque tiene interés público, que aunque tiene un interés general de por medio, debe observar algunos principios, regula las relaciones entre personas, jurídicas o naturales, privadas. Entonces, sabiendo que esta situación es variable, nosotros tenemos que saber que hay supuestos en la norma que no van a estar cubiertos y tipificados de manera expresa. Y para eso es que surgen los plenos casatorios. Son una convocatoria que se tiene que hacer en la superior instancia, la máxima, en interpretación de materia civil, exclusivamente civil, que es la Corte Suprema. Y aquí ubicamos una materia que con frecuencia, con constancia, esté dejando de qué hablar dentro del ordenamiento y de tal relevancia que suponga la necesidad de emitir un pronunciamiento que esclarezca un vacío, un hueco, una laguna jurídica, para que en adelante ya tengamos una norma que no viene de la norma escrita, no viene del Código Civil, sino de la jurisprudencia, a la que llamaremos pleno casatorio, que debemos saber de memoria para evitar cometer fallos más adelante a la hora de observar procesos similares. El día de hoy empezaremos con el primer pleno casatorio. Es un caso conocidísimo, lamentable desde muchos puntos de vista, pero que ha servido para poder prevenirnos precisamente respecto a las consecuencias de las transacciones extrajudiciales. Entonces, el día de hoy vamos a primero revisar un pequeño refuerzo de lo que es el acto jurídico, sus elementos conformantes, la noción del acto, recogida en el artículo 140 de nuestro Código Civil, pero también la de las causales de nulidad recogidas en el artículo 219, para pasar a analizar a fondo la cuestión del primer pleno casatorio civil. Deben haber oído hablar del caso Yanacocha. Yanacocha era una mina, un proyecto,
en el que se había, digamos, no brindado la información completa a los lugareños que prestaban su servicio de mano de obra de minería a la hora de extraer un mineral que es el mercurio. El mercurio, sabemos bien, es un metal que dentro de la temperatura que nosotros tenemos en nuestro planeta, la temperatura regular, se mantiene, se conserva en estado líquido. Y este mercurio se utiliza en diversas implementaciones. La más sencilla, que creo que podrían encontrar hasta en casa, es en aquellos modelos antiguos de termómetros que teníamos, donde la bolita que poníamos aquí en la axila o en la frente elevaba la rayita, ¿no? La vara, para poder determinar si había fiebre o no. Ese metal, ese interior plateado que tenía, era el mercurio, por ejemplo. Pero ese mercurio debe estar aislado. Porque si lo exponemos, por ejemplo, a metales como el aluminio, podemos encontrar un efecto corrosivo notorio. Pero también la prolongación continua a este metal, incluso tópica, es decir, física, como si fuera una crema, nos puede llegar a hacer daños y tiene consecuencias nocivas para la salud, más que externa, interna de la persona. Este mineral, veamos, hagámonos una imagen, una mina en la que el poblador entra y hay un metal líquido. Este metal líquido, ¿cómo lo extraían si no tenían el equipo adecuado ni el conocimiento suficiente de a qué era lo que se estaban metiendo? Pues lo extraían directamente en tuppers, con la mano, con lo que tuvieran a mano, un pico, una pala, su propia piel, y recogían hacia el metal, y lo iban juntando. El mercurio suele presentarse en ranuras incluso, en el subsuelo. Y para no lastimar la mano, por ejemplo, o gastar las herramientas, por la poca información que tenían de las consecuencias nocivas de este mineral, se determinó de manera posterior que algunos de los pobladores de los lugareños estaban utilizando sus mejillas para poder conservar el metal y extraerlo. Es decir, con una especie de sorbete, veían la ranura, no llegaba a la mano, absorbo el mercurio. Lo conservaban en la boca, es decir, si ya estamos hablando de un efecto nocivo tópico, si ya estamos hablando de un efecto nocivo al tenerlo en el ambiente, al respirarlo, al mantenernos cerca de él y una exposición prolongada, imagínense, imagínense el grado al que debía llegar este daño a la salud a la hora de con sorbetes absorber allí el mercurio y mantenerlo un tiempo prolongado acá, almacenándolo para luego echarlo. Esto no lo podemos calificar de una manera que no sea criminal, es decir, no darle la información completa a las personas, porque los que van a la mina obviamente tienen ingenieros, tienen minerólogos, geólogos que saben de esas cosas y que no tenían ningún inconveniente en poder informar. Pero la población es un caso real, llega, lo extrae con las manos, con elementos rústicos, con los propios cachetes, las mejillas, y se generan un daño, inconscientes de que dentro del corto, mediano y largo plazo van a tener allí secuelas y problemas de salud que posteriormente van a evidenciarse. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relevancia jurídica de esto? Fuera de las actuaciones directamente delictivas de las que estamos hablando, porque eso es un daño que se está generando por una omisión. Pero centrándonos en la parte civil, uno puede pensar que a raíz de estos hechos, lo que corresponde es poder interponer una demanda indemnizatoria, pidiendo la correspondiente indemnización por daños y perjuicios respecto a este malestar que se genera. A pesar de esto, y aquí es donde entramos a tallar, antes de que se emita el primer pleno casatorio civil, había una situación nebulosa respecto a lo que llamamos la transacción dentro del proceso civil. Una de las excepciones que a la fecha, que al día de hoy nosotros podemos plantear dentro de la interposición de una demanda, es, por ejemplo, la excepción de improcedencia de la acción por transacción extrajudicial previa. Imaginémonos que yo le debo un dinero a alguien y que se le genere un perjuicio a raíz de mi incumplimiento. Ese perjuicio es comprobable. Yo me encuentro con esta persona, hablamos de hoy, 2025, y le digo, sabes, sé que hemos cometido un error, sé que te generó un perjuicio, lleguemos a un acuerdo. En lugar de que tú te vayas al juzgado, sabes, te devuelvo tu dinero con un porcentaje y te das por satisfecho con eso.
transamos, lo solucionamos, lo arreglamos nosotros, por cuenta propia. Si lo hacemos, firmamos el documento, la transacción, y más adelante esa persona dice, no, sabes que ya no me parece, te demando. Él tiene el derecho a demandarme, porque puede acreditar allí que se incumplió la obligación en su momento y que se le generó el perjuicio. Pero si al día de hoy yo le presento ante el juzgado la conciliación, la transacción que nosotros hemos hecho de manera previa, la demanda se cae, porque después del primer pleno casatorio se entiende de manera clara que la transacción extrajudicial me sirve como una excepción de improcedencia de acción. Es decir, como una herramienta que te dice, antes de que este proceso nazca, exista o continúe, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo previo, con manifestación de la voluntad de los dos. Es decir, si hemos querido hacerlo, lo hemos hecho de pleno conocimiento, estamos en el derecho de hacerlo, la demanda no prospera. Sin embargo, al momento de la realización de los hechos dañosos dentro del caso Yanacocha, eso no estaba muy claro, porque el código nos hablaba de la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, a una transacción judicial. Quitamos el término extra, judicial. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia al día de hoy entre una transacción extrajudicial y una transacción judicial? O una conciliación extrajudicial y una conciliación judicial. La diferencia se encuentra principalmente entre el momento de interposición de la demanda posterior y anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos que hay una demanda en curso. Ya se presentó la demanda. El ejemplo clásico, deuda de dinero. Me deben dinero, demando a la persona que me debe, me ha generado perjuicios, tengo manera de comprobarlo, pero me encuentro a la persona, después estamos hablando de ya, yo ya fui al juzgado, dejé mi demanda, la han admitido, yo estoy caminando en la calle después de haberme ido al juzgado y me encuentro con la persona que me debe. Conversamos, me dice, pucha, de verdad lamento el daño que te he generado, no sabía, no estaba en una buena situación, pero me acabo de ganar la lotería y puedo devolverte e incluso reconocerte algo. Lleguemos a un acuerdo. Yo le digo, ok, pero mira, yo ya te demandé, podemos ir al juzgado. Y allí frente al juez, tú me das el dinero, él lo puede ver, dar fe, de que me estás dando el dinero con el interés adicional. Y antes de que el proceso prosiga, y yo, por ejemplo, plantee interponerte una medida cautelar para embargarte el dinero, retenértelo y cumplas con tu obligación, antes de que esto llegue a mayores, nos vamos frente al juez, firmamos la transacción y a esto llamamos transacción judicial. Pero también puede darse el caso de que sin que el juez lo vea, después de ya, yo ya le senté mi demanda, pero después de eso, sin necesidad de ir al juez, que el juez lo vea, yo me lo encuentro, llegamos a un acuerdo afuera, nos vamos, lo firmamos, y él, que ya llegó al acuerdo conmigo, puede presentar ante el juzgado el papel. Y seguimos hablando de una transacción judicial, porque, aunque sí es cierto que puede darse una transacción judicial, que es fácil de entender, frente al juez, dentro del juzgado, aquella que haya iniciado de manera posterior a que yo empecé la demanda va a ser considerada como judicial. Entendemos por transacción judicial entonces a la que se hace dentro del proceso, una vez iniciado el proceso. Si en la calle llegamos a ese acuerdo, lo firmamos en mi casa, por ejemplo, puedo plantearlo ante el juzgado y decirle, aquí está la demanda, aquí termina el proceso civil, porque, aunque físicamente fuera del juzgado, ya dentro de iniciado el proceso, hemos llegado a una transacción denominada judicial. Entonces, si la ley nos dice que es válida la transacción judicial, es decir, no se llega hasta la última instancia del proceso civil, pero se llega a un acuerdo, bien tutelado por el juez o bien homologado por el juzgado. La homologación es cuando no lo hacemos frente al juez, pero lo llevamos y el juez dice, ah, mira, lo has conciliado después de iniciada la demanda, yo lo incluyo dentro del expediente judicial, lo homologo, esa es la homologación, y lo plasmo allí. Que yo como juez entiendo que el caso queda acá porque las partes ya llegaron a un acuerdo, sin necesidad de llegar hasta lo último, queda transacción judicial. ¿Qué pasó en nuestro caso Yanacocha? Los mineros, los empresarios, se dan cuenta de que habían
no cometió un error, sería atenuarlo, sería simplificarlo, que habían cometido un error grave, que habían vulnerado multitud de derechos con esta situación con los lugareños. Y plantearon sendos contratos de transacción extrajudicial. Inédito, inédito a la fecha de los hechos, estamos hablando antes del primer pleno casatorio, y ellos prácticamente, en síntesis, nos dicen, reconozco que tú te merecerías judicialmente una indemnización si tú me demandas por esto. Sin embargo, firmamos un acuerdo en el que yo te doy una cantidad de dinero irrisoria, miserable a comparación de todo lo que me podría sacar en instancia judicial, pero tú no sabes o no vas a ejercer esa acción. A cambio de que yo dándote ese dinero, tú te desistes de cualquier acción judicial en mi contra en el futuro. Dense cuenta del grado de maldad en esto. Fírmame un papel en el que tú renuncias a ejercer, a ejercitar tus derechos en la vía ordinaria, en la vía civil, porque tú y yo ya estamos llegando a un acuerdo previo en el que yo te doy dinero. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Tú lo estás aceptando, tú reconoces, es cierto, me has generado un daño, me has hecho tocar este mercurio, manipularlo, pero te doy dinero y tú renuncias a interponerme la demanda. En síntesis era eso. Los lugareños, evidentemente necesitados del dinero por la condición de salud que ahora sabían que podían afrontar, firman, firman. Todos se encargan esos abogados meticulosamente de que todos los lugareños damnificados firmen y que incluso firmen los padres a nombre de los menores de edad que se encontraban en la localidad y que podían verse afectados en la localidad por consecuencias derivadas de la minería. Es decir, no estamos hablando solamente de una contaminación respecto al mercurio con los organismos de las personas involucradas, sino que el mercurio puede presentar con estos altos niveles de exposición secuelas que podían terminar dañando a los hijos, futuras generaciones. O también la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, porque saben que este mineral, al ser líquido, imagínense, su proliferación en un mal estado, en un mal uso, puede terminar dañando lagunas, embosamientos. El propio suelo termina absorbiendo el mineral, y ni qué decir del aire. Entonces era un perjuicio generalizado para toda la comunidad y que de manera criminal se consigue transar. Dicen, ok, te damos el dinero, pero tú tranquilo con esto. Te privas de interponer cualquier acción judicial en mi contra de manera posterior. Y aquí entra la discusión del primer pleno casatorio. La ley, hasta el momento, nos contempla la posibilidad de poder llegar a un acuerdo judicial, una transacción judicial, dentro o fuera físicamente del juzgado, que puede ser tutelada por el juez u homologada por el juez, como hemos visto antes. Pero en este caso, inédito, estamos en una situación preventiva, es decir, antes de que se empiece cualquier proceso en tu contra, hablamos de la minera, antes de que se empiece cualquier proceso en contra de la minera, firmamos ya un contrato, una transacción en la que tú renuncias a ejercitar tus derechos con plena manifestación de la voluntad, sin coacción alguna, para evitar más adelante cualquier situación que a mí me pueda perjudicar. Para los que no conozcan a fondo el detalle o los sucesos posteriores en el caso, ya tenemos entonces un antecedente previo. Saber la situación que se está discutiendo en este primer pleno casatorio civil. Los que ya lo conocen, ya no les tengo que hacer ningún spoiler, digámoslo, porque ya saben cuál es el final de la historia. Pero empecemos entonces con esta situación. Esto está discutiéndose actualmente en el pleno casatorio civil, el primero de listo. Para poder comprender a cabalidad cuáles son las motivaciones, cuáles son los elementos que van a tener que analizarse aquí para el pronunciamiento final, es importante, permítanme poder compartir la pantalla, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Me parece que sí, ahí está. Ya vieron mi VPN. Vamos entonces al Código Civil. Porque, como les adelanté, tenemos que revisar primero dos situaciones previas.
La primera, ¿qué es el acto jurídico? ¿Y cuáles son los elementos que lo componen? La segunda, las causales de nulidad del acto. Entendiendo esto, hagamos un pequeño repaso. Vamos a comprender la gravedad y el título de nuestra ponencia de hoy, cuáles son las consecuencias, su aplicación a nivel judicial como consecuencias de ese primer tema casatorio. Sabemos bien, debemos saberlo de memoria, que el concepto de acto jurídico, que tomamos directamente con muchos elementos del Código Civil francés, de hecho, si la memoria no me falla, miren que estoy acá con la pantalla frente a ustedes, no, no estamos haciendo trampa, me parece que está en el artículo 1100, inciso 1 del Código Civil francés. A ver si me equivoco. A ver, el artículo 1100 del Código Civil francés establece que los obligados a entregar o hacer incurren en mora. Ya, no, me equivoqué. No es el 1100, entonces debe ser el artículo 1001 del Código Civil francés. Ya, no, no aparece, no aparece. La situación es que nos hemos tomado del Código Civil francés nuestro concepto de acto jurídico. Acto jurídico. El Código Civil francés, un acto jurídico es una manifestación de voluntad que tiene como finalidad producir efectos jurídicos. Ah, miren, sí estaba bien. Es el 1100/1. Creo que Google nos ha fallado. El artículo 1100/1 del Código Civil francés nos define qué es el acto jurídico y lo define como la manifestación de voluntad que tiene por objetivo producir efectos jurídicos. Vámonos a la página oficial de la legislación francesa para poder encontrarlo con más claridad. Artículo 1100 del Código Civil francés. Acto jurídico. Bien. Artículo. Teníamos una página oficial del gobierno francés en la que lo codificaban, no consigo encontrar. Vamos de frente al Código Civil, bueno, pero tomemos como antecedente el 1100, si de la seguridad se los digo, 1100, inciso 1 del Código Civil. Ah, ya sé la confusión. El Código Civil francés actual está vigente desde el 2016. Si buscan el Código Civil del 2016, no lo hacemos ahora para evitar perder tiempo, ahí van a encontrar un artículo que se asemeja mucho al que sí nos importa aquí, que es el 140 de nuestro código. En el 140 no es bueno saber los artículos de memoria, es decir, no es necesario memorizarlo como si un poema se tratara, porque tenemos las herramientas, los libros y podemos ubicarlo para cuando los necesitamos. Pero hay algunos que sí es importante, si no tenerlos de memoria, tener clarísimos sus conceptos para poder ejercitarlos, ejecutarlos de manera práctica ante la consulta de un cliente o ante algún caso que se nos presente en el momento. Manejando, por ejemplo, artículos como el 140 o el 219, vamos bien para poder comprender a cabalidad el asunto del primer pleno casatorio civil. Artículo 140, noción del acto jurídico, elementos esenciales. El acto jurídico, miren sus elementos componentes. Aquí, el primer enunciado, y miren luego sus elementos de validez. A estos los llamamos en la doctrina elementos constitutivos del acto jurídico y a estos los llevamos los elementos de validez. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad, importante. Cada palabrita dentro de este artículo es importante para que la maneje cualquier civilista o cualquier abogado en general, porque el acto jurídico es algo que vamos a ver relacionado en todas las ramas del derecho, me atrevo a decir que en absolutamente todas. Entonces, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Partamos de lo primero. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Un acto jurídico incluye, por ejemplo, a un contrato. El contrato es la manifestación clásica de lo que en la doctrina llamamos el negocio jurídico, que es la manifestación de la voluntad de dos partes para poder, según nuestra legislación, crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas bajo el principio doctrinario, principio general del derecho,
Pacta sunt servanda, que implica que lo pactado dentro del contrato es ley entre las partes que celebran el contrato. El Código Civil es nuestra herramienta básica para la regulación de las relaciones de derecho privadas. Con relaciones de derecho privadas debemos entender aquellas que no requieren de una tipificación previa para su aplicación, que sea de interés público, que sea de derecho público. Si yo cometo un delito, ¿tengo posibilidad de negociar sobre el delito a grandes rasgos? No. ¿Yo puedo elegir qué pena se me impone según el delito que cometo? No. El homicidio tiene su artículo, tiene su tipificación y por lo tanto tiene su pena establecida. La microcomercialización de droga, por ejemplo, lo mismo. Los delitos en general, todos, tienen tipificación y tienen su sanción, su pena. En nuestro caso, es tan amplias las relaciones de derecho privado que tenemos libertad para poder nosotros contratar. Y libertad siempre que, lo vamos a ver en las causales de nulidad, siempre que no vulneremos alguna ley, siempre que hagamos todo dentro del ordenamiento, de las buenas costumbres, tenemos amplitud de herramientas para poder nosotros regular nuestras propias relaciones. No es el Estado, no es un fiscal, no es un juez el que debe ponernos allí las pautas para que hagamos un contrato, sino que tenemos libertad de contratar bajo determinados requisitos, bajo determinadas provisiones que son pocas y en líneas generales tenemos un derecho amplio para poder manejar relaciones de derecho privado. Caso típico, el contrato. El contrato, negocio jurídico, al ser un acto jurídico bilateral. Me van a disculpar 15 segundos que se me acaba la batería. Y mientras vamos leyendo aquí cuál es el acto jurídico, hoy traigo mi cargador que está por aquí nomás. No te preocupes, Guillermo, te esperamos. Listo, ¿se me puede escuchar? Sí se escucha, Guillermo. Perfecto, continuamos. Nos quedamos en que el acto jurídico recogido en el 140 implica primero manifestación de la voluntad. No puede haber un acto jurídico sin que haya una manifestación de voluntad de las partes. No puedo presumir yo que alguien quiso decir algo que no haya dicho de manera expresa, o que haya dado un consentimiento que sea expreso o tácito, pero que tenga una manifestación de voluntad adecuada. ¿Un contrato sin la firma de otra persona será válido? No. Una contratación sin que la acepte, por ejemplo, el beneficiado, ¿es válida? No. Yo puedo presumir que alguien me dejó su herencia porque sí, no. Siempre tiene que haber manifestación de la voluntad. Tema interesante de la herencia que acabamos de comentar. El acto jurídico puede ser también unilateral. Ojo, no crean que todo acto jurídico es un contrato. Dejémoslo de esta manera. Todo contrato donde intervienen dos partes o más, sí es un acto jurídico. Todo contrato es un acto jurídico. Pero no todo acto jurídico necesariamente tiene que ser un contrato. En la práctica la mayoría sí, la gran mayoría sí. Pero hay actos jurídicos unilaterales. Gran ejemplo, el testamento. ¿Yo necesito de alguien más para hacer mi testamento? No. Se requiere de mi propia manifestación de voluntad. Y es un acto jurídico, sí, porque con mi testamento yo puedo crear derechos en beneficio de alguien, con la herencia, propiedades, vehículos, inmuebles, dinero, etcétera. Puedo regular, por ejemplo, yo quiero disponer de mi tercio de libre disposición, esa tercera parte que uno puede disponer cuando deja testamento, para esta persona que en vida me ayudó muchísimo. Y ya lo otro para los herederos legales. Puedo extinguir también un derecho, es decir, si en un contrato alguien incumple sus obligaciones, hay una cláusula resolutoria
puedo ahí terminar una obligación determinada. Acabó, porque bien venció el tiempo del contrato o bien una de las partes no cumplió con su obligación. Entendemos entonces que el acto jurídico bilateral, unilateral, multilateral, necesita siempre de manifestación de voluntad. Y analicemos cada punto de la mano con nuestro caso Yanacocha. Nadie coaccionó, nadie fue con una pistola, con una amenaza a decirle a los pobladores, tú tienes que firmar. Ellos sí firmaron los contratos, las transacciones extrajudiciales, sin una coacción, de ninguna clase. Es decir, sí lo hicieron deseando hacerlo. Ahora veamos no los elementos constitutivos, sino los elementos de la validez del acto jurídico. Primero, plena capacidad de ejercicio. ¿Será válido el acto jurídico que yo celebre en estado de ebriedad? No, no puede ser válido. No estoy con todas mis facultades. ¿Será válido el acto jurídico celebrado bajo los efectos de las drogas, de los narcóticos? No, no va a ser válido. No estoy en mí al 100%. La plena capacidad de ejercicio a veces va de la mano con la manifestación de la voluntad, que puede estar viciada. Yo puedo decirte que sí, borracho o drogado, pero esa manifestación es inválida y me resta capacidad de ejercicio. Pero no en todos los casos tiene que ir ligada necesariamente a la manifestación de voluntad, sino que se requiere de que yo sea una persona capaz. Y la capacidad es un término bastante amplio, bastante necesario comprenderlo dentro del derecho civil para poder celebrar determinado acto. La capacidad no solamente implica que yo tenga una manifestación de la voluntad clara, que no tenga vicios, que no se encuentre entorpecida por alguna situación ajena, extraña, externa, sino que requiere de que yo sea un agente capaz, es el término adecuado para emplear aquí. Por ejemplo, yo tendría capacidad jurídica para poder firmar un contrato a nombre de mi amigo no me ha dejado, no pongamos otros supuestos, no me ha dejado ningún poder para que yo lo represente, no simplemente me da la gana. Yo no estoy borracho, no estoy coaccionado, si quiero, manifiesto mi voluntad de celebrar un contrato jurídico, un contrato, un acto jurídico entre una empresa y mi amigo. De buenas a primeras. ¿Puedo ir? ¿Tengo manifestación de voluntad? Sí, la tengo. ¿Está coaccionada? No. ¿Es válida? ¿Tengo capacidad para poder ir yo a nombre de mi amigo sin que él me haya dejado un poder? No. Manifestación de voluntad, hubo, sí, pero hay plena capacidad de ejercicio. No. O yo puedo celebrar un contrato con un amigo que viene y me dice, oye, yo voy a hacer el BCP y tú vas a hacer tú. Firmemos, te doy un crédito. Mi amigo no es nada del BCP. Celebramos un contrato, hay manifestación de la voluntad, los dos hicimos, pero él era capaz para poder firmar en representación del BCP. No. Entonces, acá tenemos voluntad como elemento constitutivo y como elementos de validez, capacidad de ejercicio. Segundo, objeto física y jurídicamente posible. Un paréntesis aquí, en el 1, vinculándolo con nuestro caso, ¿tenían capacidad de ejercicio ellos, los lugareños, para firmar con la empresa respecto a los perjuicios que se les habían generado? Sí, sí lo tenían, porque los perjuicios se los habían generado a ellos. No estaban firmando a nombre de otros. Salvo en el caso de los menores de edad, representados por sus padres, situación que vamos a contemplar más adelante, pero de buenas a primeras, si eran ellos los agentes capaces para poder firmar esos acuerdos de transacción. Entonces vamos viendo, ¿manifestaron su voluntad de manera válida? Sí. Es cuestionable, más adelante veremos por qué, pero sí. Plena capacidad de ejercicio, ¿la tenían? Sí. Objeto física y jurídicamente posible, segundo elemento constitutivo del acto jurídico. Imaginémonos que, de nuevo, yo y mi amigo decidimos celebrar un contrato de compra-venta de un terreno. Hasta ahí todo bien. ¿Tengo capacidad para firmarlo? Sí. ¿Tengo voluntad? Sí, claro. Pero si añadimos que ese terreno es en la luna, ejemplo clásico, ¿ese contrato va a ser válido? ¿Qué creen? No. Porque es imposible que él tenga un terreno en la luna, dos dedos de frente.
Pero, aunque esto suene a algo ridículo, que en la práctica no va a presentarse, la causal del objeto física y jurídicamente posible, que la veremos también como una de las causales de nulidad más adelante del acto jurídico en el artículo 219, sí suele presentarse en la práctica, más que nada por imposibilidades jurídicas. Imaginémonos, por ejemplo, va muy vinculado con el siguiente punto, el fin lícito. Y ese fin lícito, aunque podríamos resumir el 2 y el 3 en uno solo respecto a nociones generales del acto jurídico, vamos a separarlas porque el 3 tiene un punto muy importante para tomar en consideración a la hora de analizar el primer criterio causatorio. Quedémonos con el 2. Objeto física, que quiere decir físicamente algo que sí sea posible de realizar, y luego el jurídicamente posible, que sí sea válido, que sí sea posible realizarlo en atención a las normas. Yo podría celebrar un acto jurídico, un contrato, para construir, no pongamos el ejemplo clásico del delito, vamos a otro ejemplo, para construir un rascacielos de 30 pisos en un distrito, digamos, es un ejemplo, no es el dato exacto, como Jesús María, en el que la municipalidad solamente permite construir edificios de 18 pisos, no de 30. Tenemos capacidad de ejercicio, tenemos voluntad de hacerlo. El objeto es físicamente posible, sí puedo construir con un buen equipo un rascacielos de 30 pisos, pero si la ordenanza municipal determinada nos pide que como límite podemos construir hasta el piso 18 y yo quiero construir el piso 30, tenemos ahí una imposibilidad jurídica y el contrato no va a ser válido por un imposible jurídico. En el caso Yanacocha, era jurídicamente posible que los lugareños afectados puedan firmar una renuncia al ejercicio de sus derechos, su ventilación dentro de la vía ordinaria civil, jurídicamente posible, punto de controversia. Ese es el primer punto dentro de las opciones del acto jurídico que nos queda nebuloso y que demanda su interpretación por parte de los jueces para el primer pleno casatorio civil. Veamos la viabilidad jurídica de que los afectados, los damnificados, puedan negociar fuera del proceso civil, es decir, antes de que se interponga cualquier demanda, una renuncia a ejercitar sus derechos civiles, a ejercitar sus derechos dentro del proceso civil, a cambio de una contraprestación, en este caso de dinero. Primera discusión. Segunda, fin lícito. Si celebramos un contrato impecable, ya un contrato en el que de verdad te fijo plazo, te fijo el tiempo, te fijo los montos, el dinero, cómo va a ser la operación, un contrato impecable, donde quedan bien delimitadas obligaciones, responsabilidades, un contrato de suministro. Tú me vas a suministrar este producto, si tienes este retraso me vas a pagar tanto de interés, tanto de mora, si no lo mantenemos bien, puede renovarse, etcétera. Un contrato impecable, comercialmente bellísimo. Pero si el contrato tiene por título, contrato para el tráfico de metanfetaminas, si yo me voy ante el juez y le digo, oye, mi traficante de metanfetaminas no me ha cumplido a tiempo, quiero que me dé una indemnización, yo puedo plantear mi contrato de venta de metanfetaminas, por muy impecable que sea, muy bien planteado que esté, como un acto jurídico válido, no, porque no puedo contratar con un fin que no sea lícito. Fin lícito es el fin legal, algo que sea legalmente posible. Si tiene fin ilícito, lo veremos en el artículo 219, no puedo contratar sobre eso, no puedo celebrar sobre eso. Segundo punto de discusión para el pleno casatorio civil. Acá se ha cometido un delito. Hay daños medioambientales que afectan a muchísimas personas, que afectan a la salud, delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, los más graves. ¿Puedo yo celebrar un contrato derivado, una transacción judicial derivada de daño al cuerpo, la vida y la salud? Punto interesante de discusión. Ahí vemos entonces, jurídicamente posible que yo pueda negociar sobre mis derechos. Segundo, es lícito, es legal que podamos llegar a un acuerdo sobre daño al cuerpo, a la vida y la salud. Puntos interesantes. Como ejemplo, cerrando el caso de Yanacocha, paréntesis, ponemos allí que un contrato para cometer un delito no es válido.
por mucha manifestación de la voluntad que haya. Un contrato de proxenetismo, por ejemplo. Digamos que el chulo, como le llaman informalmente, ¿no? El proxenet, tiene la manifestación de voluntad de la prostituta. Sí, sí, lo queremos celebrar. ¿Qué lo impide? Si los dos queremos, pues es un fin ilícito. El proxenetismo está prohibido, es un delito. Punto 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Esto aplica para muy determinados contratos, actos jurídicos bastante puntuales. Es importante tenerlo en consideración. Caso clásico, la hipoteca. Un contrato de hipoteca, sabemos que es el contrato que pone en garantía un bien inmueble. Digamos que yo quiero adquirir un departamento. Lo más usual en estas épocas es hacerme un contrato de hipoteca. Es decir, la inmobiliaria pasa en primera instancia, después de haber pagado una inicial, un porcentaje del departamento, a mi nombre, este departamento. Automáticamente se desembolsa en favor de la inmobiliaria el dinero restante, más allá de la inicial que yo estoy pagando. ¿Y quién hace ese desembolso? Un banco, con el que yo celebro un contrato de hipoteca. En la partida registral de mi departamento sale que está mi nombre, pero con una anotación. Este departamento está hipotecado en favor del banco tal. ¿Cómo funciona la hipoteca? Yo debo pagar mensualmente cada una de mis cuotas y en caso de incumplimiento, depende del contrato que tengan, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, en caso de incumplimiento, el banco se queda con mi bien, en virtud del contrato de hipoteca que hemos celebrado. Sin embargo, para la realización del contrato de hipoteca, la ley nos exige algo que es raro, muy poco exigido en otras situaciones, solo en muy determinadas, pero la ley nos exige que el contrato sea inscrito. En el contrato de hipoteca, por ejemplo, manifestación de la voluntad, viene el representante del banco y yo sí deseamos firmar. Capacidad de ejercicio, sí, yo soy el interesado, el que he pagado, y el representante del banco efectivamente trabaja en el banco y tiene los poderes suficientes para poder firmar. ¿Es física y jurídicamente posible? Sí, ahí estamos viendo el departamento. Sí existe, físicamente sí, jurídicamente. ¿Puedo celebrar el contrato de hipoteca? Claro, no es ningún delito. ¿Delito? No, no es delito. Aquí está nuestro punto interesante. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Qué nos dice la ley respecto a la hipoteca? El contrato, tan pronto se firma, tan pronto se escriben las cláusulas, todo está listo, lo debo sí o sí inscribir. Un contrato de hipoteca que no esté inscrito no es un contrato de hipoteca. Es decir, puedes haber cumplido hasta el último pasito antes de la inscripción, al 99%. Eres el empleado del banco. No lo inscribiste, te despiden, porque ese contrato sí o sí necesita de inscripción para ser válido. Entonces, es un acto jurídico que requiere seguir la forma prescrita en la norma. Y si no la sigue, si no lo inscribiste, pena. La peor situación en el derecho civil, se declara la nulidad de tu acto jurídico. Con esta, sí, Emily, está silenciada. Sí, te digo, entonces, ¿qué pasaría en un contrato, por ejemplo, que alguien celebra a nombre de otra persona? No sé, yo, por ejemplo, soy hija y cojo de repente el título de propiedad de mi mamá y lo pongo como garantía de su casa. Ya, y ¿Ya? sin que mi mamá me haya dado ningún poder, pero yo voy y saco un préstamo en el banco. Entonces, en este caso, ¿cómo se tendría que resolver ahí el tipo de contrato? Porque no hay una representación para realizar esta actividad. Bien, allí hay dos situaciones. La primera, en el banco, al día de hoy son muy rigurosos con eso y van a tener que verificar que tengas un poder para poder poner allí en garantía el bien de la madre. Entonces, en la práctica es una situación excepcional que puede darse, sí, puede darse, excepcional, pero puede darse. Imaginemos que el caso está así como lo has planteado, que se les ha pasado en el banco y que viene una persona, deja en garantía un bien de su mamá sin que le haya dejado ningún poder de por medio. Y la mamá se entera de la situación y dice, ¿cómo has hecho esto? No es posible, no es posible. Se vincula directamente, Emily, con lo que vamos a ver aquí
en nuestro artículo 219 que nos va a poder servir para resolver este caso hipotético. Título noveno, la nulidad del acto jurídico. Título noveno del libro, del libro de acto jurídico del Código Civil. Artículo 219, quedémonos con el ejemplo, hemos dejado en garantía el bien de otra persona sin que la persona nos dé su manifestación de voluntad, sin que la persona nos dé un poder, sin nada, sin su permiso, y la otra persona, el tercero, nos ha aceptado, ok, yo te recibo la garantía, celebremos un contrato, check, firmamos. ¿Qué pasa con este acto jurídico? La mamá llega y dice, no es posible que esto suceda. Vámonos del 140 al 219 causales de nulidad del acto jurídico. El acto jurídico se sanciona con nulidad. Uno, cuando falta la manifestación de voluntad del agente, vinculado con el elemento constitutivo 1 también del artículo 140. Perdón, el constitutivo, el de validez, que es la capacidad de ejercicio. Yo, para dejar el bien de mi mamá, en prenda. Bueno, término que ya no empleamos mucho, olvídenlo, prenda, se entiende la idea, pero ya no se emplea el término. En garantía, lo dejamos en garantía, lo discutimos en la última clase. Yo dejo en garantía el bien de mi madre. Yo tenía capacidad para poder celebrar ese contrato sobre un bien que no era mío. No. Elimino el primer elemento de validez del acto jurídico. Y ahora yendo a la nulidad. Mi madre manifestó su voluntad de celebrar el contrato sobre su bien. No. La manifesté yo. ¿Qué puede hacer entonces la mamá o la persona, el tercero, sobre el que se ha celebrado un acto jurídico bajo un bien que es suyo, sin que la otra persona tenga el permiso o la capacidad para hacerlo? Fácil. Demanda la nulidad del acto jurídico. Y si el acto jurídico, eso es lo interesante, por eso es lo peor que te puede suceder en el derecho civil, es declarado nulo, todos sus efectos deben retrotraerse. Es diferente a la ineficacia del acto jurídico. Es nulo. No debió existir. Nació muerto. Esa es la mejor metáfora. Nace muerto ese contrato, nace muerto ese acto jurídico. Y como nunca debió existir, la persona a la que yo le he dejado en garantía un bien que no es mío, jamás en la vida va a poder ejecutar su garantía, porque faltó la manifestación de voluntad del agente, del propietario del bien, y porque nos faltó también la capacidad, la capacidad para poder celebrar ese acto jurídico. Entonces, si ya planteamos que primero, en el 140, en el caso que hemos planteado, nos falta la capacidad para poder ejercitar un derecho, y también nos ha faltado una adecuada manifestación, no, ni siquiera adecuada, nos ha faltado completamente la manifestación de voluntad de la gente en este caso. ¿Cómo lo solucionamos, Emily? Con la demanda de nulidad del acto jurídico. Y con la nulidad no solamente es que desde ahorita, como en la incapacidad, perdón, como en la ineficacia del acto jurídico, ya no es que desde ahorita que se ha detectado esta irregularidad ya no surte efectos, es que todos los efectos derivados de ese acto jurídico mal celebrado, que ahora se declara nulo, deben volver a su inicio. Y nunca se le debió quitar el bien a esa persona, a la madre en este ejemplo, o cualquier persona sobre la que se haya celebrado un contrato, sin su consentimiento con un bien que es de su propiedad. Siguiente, punto 3. Objeto, a ver, sí, Emily. Sí, Guillermo, y también te quería comentar, ¿tú has visto ese caso del hijo que, por ejemplo, ha desalojado a su mamá, siendo ella Sí, copropietaria del 50% de la casa? Entonces, él, bien, supuestamente, ya hay una demanda judicial, un desalojo, y si nosotros le llevamos a un ejemplo, cada uno es propietario o copropietario del 50% de la casa. ¿Puedo yo como mamá, que tengo el 50% y el hijo tiene el 50%, mi hijo dejar en garantía el 100% de la propiedad y el banco embargarme lo que me correspondería a mí como madre? ¿O solo la parte que le correspondería al hijo nada más? bien. Ahí hay dos supuestos, es un caso muy reciente, deben haberlo escuchado quienes ahora nos están oyendo. Es un caso que he estado estudiando también porque es bastante curioso, habría que ver los motivos, pero es sorprendente, ¿no? Un hijo desalojando a su mamá. Y tocaste el tema de la copropiedad, que yo creo que es el asunto medular en ese caso. Primero resolviendo la consulta. Imaginemos que hay una propiedad, 50% para la mamá, 50% para el hijo. El hijo pone en garantía, en hipoteca,
su 50% de la propiedad inmueble. El banco puede ejecutar solamente hasta lo que el hijo ha dado en garantía. No puede tocar la parte que le corresponde a la mamá. Porque para esa situación, el banco requeriría de la manifestación de voluntad de quién? De la madre, que es copropietaria del 50%. Cuando hablamos de una copropiedad, después de una división y partición, para que quede más claro, queda bien delimitado, este 50% de la casa es de la mamá, este 50% de la casa es del hijo. Veámoslo como dos bienes separados, a efectos contractuales. Si el hijo pone en garantía su parte, aunque sean físicamente una sola casa, solamente el banco va a poder ir, viéndolo como dos objetos diferentes, por lo que el hijo ha puesto en garantía, jamás por lo de la mamá. Situación distinta sería que la mamá y el hijo ambos aceptan dar en garantía el 100% de la casa. Y en ese caso el banco, dos procedimientos diferentes, va a ejecutar tanto este 50 como este 50. Pero si el hijo solamente pone en garantía su parte, jamás se puede tocar la de la. Ya el banco negociará con la mamá y le dirá, a mí no me sirve tener media casa, ¿quién me va a comprar media casa para estar compartiendo tiempo contigo, ¿no? Entonces puedo llegar a un acuerdo y comprarte a ti, mamá, la parte que te corresponde a un precio que sea atractivo y para que yo pueda vender la casa al 100%. Pero volviendo al caso del hijo que sí, dime, Emily. Sí, Guillermo, volviendo al caso, porque es un caso muy, no sé, yo creo que ya es un quebrantamiento para la familia, ¿no? O sea, desalojar a tu mamá de 81 años y quedarte con el bien. Entonces, ¿qué pasaría en un caso, Guillermo, siguiendo este ejemplo, de que no hay una repartición del bien? Solo es una casa que tiene un piso nada más y cada uno es dueño del 50-50. Entonces, ¿cómo se ejecutaría ese caso? Porque no hay una repartición del bien. Claro, lo que comentas es bastante importante porque ahí vamos a analizar una figura como la copropiedad, sin esta ayudita, digámosle, que nos da la división y partición. Para poner en autos a la audiencia, la división y partición sirve para que en un bien determinado, imaginemos un departamento, una casita cuadrada, perfectamente cuadradita, yo pueda delimitar de manera física y legal cuál es la parte que me corresponde. Si son dos pisos y yo hago división y partición con dos copropietarios que tienen cada uno el 50% de acciones y derechos sobre el bien inmueble, fácil, le puedo dar un piso a uno y el otro piso al otro. Si es un solo piso y hacemos división y partición, se determina ya, esta mitad, esta de aquí te pertenece a ti y esta le pertenece al otro. Pero en el caso en que no me dé división y partición, y solamente estamos hablando de acciones, de derechos, de propiedad sobre el inmueble, es una situación nebulosa y difícil de comprobar. Porque hablaríamos de una casita, como en tu ejemplo, de un solo piso, en el que no hay una división física delimitable. No hay un registro en el que te dicen a ti te pertenece desde el baño hasta la sala y a ti te pertenece desde la sala hasta la puerta del patio. Así no va a ser. Solamente es una situación ficticia, intangible, en la que aunque hay una casa físicamente no dividida, una casa de un solo piso, se entiende que mientras no haya división y partición, son cada uno de los copropietarios 50% de cualquier parte de la casa y 50% que pertenece al otro. Entonces tenemos ahí el supuesto en el que sin división y partición tenemos allí un 50% en el aire, de cualquier manera distribuido para ambos copropietarios. Pongámonos en el supuesto difícil, siempre es mejor agarrar lo difícil para poder entenderlo mejor. Una casa sin división y partición de un solo piso donde solamente hay declarados dos copropietarios. Volvamos al caso de la mamá. La edad es lo más chocante, ¿no? 81 años, pobre señora, habría que ver el trasfondo, pero dejar a alguien de 81 años en la calle siendo la mamá, situación difícil. Veamos, sin embargo, lo que nos compete aquí, que es la situación jurídica. Caso muy interesante. Agarrando, como les comento, el punto medular para mí, el de la copropiedad. ¿Por qué les comento que la copropiedad, independientemente de la división y partición, solo el hecho de tener un derecho al 50, al 20, al porcentaje que quieran, solo el hecho de ser copropietario, es un punto clave para esta situación? Porque si hablamos de un proceso iniciado al 100% en la vía civil, ese desalojo nunca debió haber existido. La ley nos da una prohibición civil para poder desalojar al copropietario y también para poder desalojar a el cónyuge supérsite,
que es el caso que estamos analizando ahorita. Como estamos hablando de propiedad, ahondemos un poco más en el asunto del copropietario, pero mencionemos antes de cerrarlo, antes de no tocarlo, lo del cónyuge supérsite. Yo tengo mi esposa, fallezco, he dejado una casa, no he dejado dos casas, una para los hijos, una para que vayan a vivir los hijos y otra para que se vaya mi esposa. Los hijos se llevan mal con la esposa, con su mamá, pucha, no se toleran. La quieren desalojar de su casa. ¿Pueden? No, no pueden. Porque el código nos contempla la imposibilidad jurídica, eso sí está expreso, de poder desalojar al cónyuge supérsite de la propiedad que fue del marido, de la esposa, del cónyuge fallecido. Es decir, si el esposo o la esposa fallece y ha dejado una casa o algunas casas, es imposible desalojar a la esposa o al esposo que quede en vida, porque la ley lo establece de manera expresa. Entonces, si tenemos este derecho de habitación del cónyuge subversite y también tenemos que es imposible desalojar al copropietario, ¿cómo es posible que en este caso que ha salido en las noticias ahora hayan desalojado a la mamá? Si tiene dos maneras de defenderse, mira, soy copropietaria y también soy la, la cónyuge supérsite. Y ahí agarramos lo de la copropiedad. En el proceso de desalojo, 100% civil, iniciado como una demanda de desalojo civil, planteado contra un copropietario, es imposible ese desalojo, imposible. Pero pueden sorprenderse si les digo que este proceso, fuera de lo que consideremos adecuado o no, es completamente válido. Si desalojaron a la mamá y se cometió una irregularidad, no, diría que no. ¿Por qué? Porque este desalojo inicia como consecuencia de una situación penal. A la madre no le están desalojando en un desalojo, por ejemplo, por precario, que es un proceso civil netamente, sino porque se determinó en vía judicial que la madre entró por la fuerza a esa propiedad. Y si tú entras por la fuerza a perturbar la propiedad que no es tuya o que no es tuya al 100%, caso de la copropiedad, he cometido un delito. ¿Qué delito es? La usurpación. Y en virtud del delito de usurpación es que desalojan a la mamá. Porque ella comete el delito y como justo se relaciona con lo que comentábamos antes. Cuando hay un delito, una situación penal, no hablamos de una libertad de elección, no hablamos de una libertad contractual, ya te estipula la norma, cometes ese delito, se aplica esta sanción. Si la madre entra por la fuerza cometiendo el delito de usurpación, sí se la puede desalojar como consecuencia de una sanción penal, que se ejercita en la vía civil, sí, pero derivada de la acción penal. Entonces allí, triste, difícil de decir, ¿no? Pero sí es válido, sí es completamente adecuado que en ese proceso hayan desalojado a la mamá, porque es un proceso que en la vía civil netamente no se hubiera podido llevar a cabo, porque no puedes plantear la demanda sin que se caiga contra un copropietario, pero sí procede porque se inicia como consecuencia de un delito de usurpación. Lo interesante va a ser ahora poder ver, poder comprobar que fuera de esta situación de la usurpación, a la madre le sigue asistiendo el derecho de cónyuge supérsite a que no le retiren el derecho de habitación. Entonces, si el abogado es avispado, va a poder plantear acciones civiles en las que yo creo sí va a corresponder, va a ser rápido que a ella le devuelvan ahorita el poder estar allí en calidad de poseedora. Por esas dos situaciones que les comenté, imposibilidad de desalojar en la vía civil ordinaria el copropietario y también el derecho de habitación del cónyuge supérsite, derecho vitalicio, por cierto, de los pocos. Entonces, en ese caso, sí es adecuado que la hayan retirado civilmente, hablando del desalojo, por ser consecuencia de un ilícito, por ser consecuencia de una acción de derecho público, ejercitada dentro de un proceso civil de derecho privado es cierto, pero derivado de una actuación ilegal, de un delito de usurpación. Allí sí se puede configurar. Caso muy interesante el que traemos a colación y que ya hemos visto en la vía civil ordinaria, imposible, derivado de un ilícito penal, lo que es imposible en lo civil sí puede volverse posible. Qué curioso es el derecho, ¿no? Cómo podemos utilizar.
Entonces, si queda claro respecto a ese caso, muy bien traído, seguimos Todo claro, revisando las Víctor. causales de nulidad. Sí, sí, de verdad, un caso fuerte. Pero viendo acá entonces las causales de nulidad, nos quedamos en fin lícito, simulación. Punto interesante. Cuando adolezca de simulación absoluta. Si me perdonan 2 minutos, me voy a traer agua, que si no se me acaba la voz. Porque ya de aquí pasamos al fondo, al núcleo de la situación del pleno casatorio, así que regreso denme un minuto, ¿ya? Voy a tratar de tomar lo más rápido que pueda, que me quedo sin voz, Emily. Regresamos en un ratito. No te preocupes, Guillermo, te esperamos. Igual a los que están acá presentes, invitarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En YouTube nos encontramos con Sabor de Demanda y en TikTok también Sabor con Demanda. Pueden suscribirse, igual si desean participar en algún evento o exponer, nos pueden enviar un mensaje a través del interno y así poder agendar una exposición para que ustedes puedan desenvolverse en el ámbito profesional. Esperamos a Guillermo para que vuelva. Ya me traje mejor una jarra para evitar más interrupciones, pero ya para tranquilidad de los oyentes estamos ya por terminar. Es curioso que ahora tomemos en vidrio, ¿ah? Porque era lo usual que la comida y la bebida principalmente, se sirva en metales. En tiempos de los visigodos, por ejemplo, las copas, los vasos eran de metales, con incrustaciones de piedras, de barro incluso, de madera. Pero es con la llegada de los árabes a España, en ese tiempo llamada Al-Ándalus, de donde viene la palabra Andalucía, que empiezan a existir copas y vasos de vidrio. Es algo que llevan los árabes, los islámicos, al mundo occidental, y que es recién a partir de la conquista islámica de España que nosotros empezamos a tomar en vidrio hasta el día de hoy. Se me acaba de ocurrir, perdónenme el haberles hecho perder esos 2 minutos de historia, pero me es irresistible. Seguimos entonces, simulación del acto jurídico. Un acto jurídico es nulo cuando se determina que hemos simulado la celebración del acto. ¿Qué implica la simulación del acto jurídico? Pues contravenir lo estipulado en el título preliminar del Código Civil, que sanciona en su artículo 2 al aprovechamiento, al uso indebido del derecho. En una simulación de acto jurídico, yo, por ejemplo, puedo tener una deuda y alguien en pleno derecho me puede demandar que yo cumpla con esa obligación de la deuda, con un bien. Y yo, para evitar satisfacer esa obligación que yo contraje, finjo que le vendo esa propiedad a un tercero. En los hechos, yo sigo viviendo allí, pero he fingido, he hecho un papel, un contrato en el que se le estoy vendiendo a un desconocido, que en realidad no es desconocido, es mi primo o hasta es mi abogado. Y me ha dicho, no, evitemos esto, lo simulamos, pa. Si la otra parte consigue demostrar que yo me he puesto de acuerdo con mi abogado, que me he puesto de acuerdo con el primo, con el vecino, con el amigo, para fingir una situación que en los hechos no es real, para evitar, para entorpecer que el otro cobre su obligación, estoy cometiendo una simulación del acto jurídico. Y la simulación se sanciona una pena para el civilista con su sanción de nulidad, es decir, como si ese acto nunca hubiera existido. Y si es el abogado el que lo descubren, peor, porque se lleva aparte, si el otro insiste, su sanción, su amonestación, hasta más incluso. Entonces, si se descubre que es un acto que, pucha, si era fin lícito, vender el bien,
Si es posible física y jurídicamente, nada me impide vender el bien. Sí, los dos estamos de acuerdo, pero vimos que al final era un fraude, una simulación, nulo. A pesar de haber cumplido con todos los demás elementos, se detecta que es una simulación, me quiero pasar de vivo, allí queda. Sexto, la forma prescrita bajo sanción de nulidad es lo que comentábamos antes del caso de las hipotecas. El contrato de hipoteca, para terminar de ser válido, requiere de su inscripción, porque la ley así lo determina. Si no lo inscribo, también es nulo. Miren, la misma sanción por olvidarme de inscribir un contrato que si hubiera sido un maleante que ha fingido y simulado una situación. Miren, entonces, tomarlo en consideración. Cuando la ley lo declara nulo, la ley expresamente puede decir tal acto jurídico es nulo, allí quedó. ¿Qué vamos a hacer? 8, este es mi menos favorito, no por situaciones personales, sino porque creo que lo pudieron haber plasmado de una manera más sencilla. Los abogados no deberían ser los únicos que manejen el Código Civil porque estamos hablando de situaciones de derecho privado. Es decir, si alguien quiere celebrar un contrato, no necesariamente tiene que ser el abogado. Nos dan trabajo, sí, es cierto, y enhorabuena. Pero el público en general también debería saber, porque hay empresarios, administradores, contadores, celebran contratos, necesitan estar al tanto, y este artículo 8 complica un poquito las cosas. No para nosotros que sabemos, pero para el público en general sí, porque dice el acto jurídico es nulo en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Esto nosotros deberíamos leerlo, yo creo que sería adecuado que acá diga, si contraviene el orden público y las buenas costumbres. Porque eso es lo que a grandes rasgos nos dice el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que se sanciona con nulidad el acto jurídico que contraviene el orden público y las buenas costumbres. Si, por ejemplo, celebramos un acto jurídico que, miren, va a cumplir toditos los elementos, yo estoy de acuerdo, el que me contrate está de acuerdo. Es físicamente posible, jurídicamente posible, excelente. Tiene un fin lícito, no estoy hablando de que voy a matar a alguien, voy a comerciar drogas. Simulación absoluta, no es falso, no es un fraude. Y sigue los establecimientos de la libertad contractual, no está declarado nulo por ley, pero este contrato es para que yo mande a todos mis amigos a bailar calatos en la vía expresa. ¿Qué pasa allí? ¿Es válido? Sí, les estoy pagando, están yendo, están de acuerdo, excelente, pero contraviene el orden público y las buenas costumbres. Es un acto jurídico nulo. Situación, dirían, surrealista, ¿no? Pero hay situaciones en las que sí podría plantearse esa contravención al orden público y las buenas costumbres. En cuestiones debatibles, sí, pero que es importante tomar en cuenta, porque es el último elemento, que como digo, eso debería estar más sencillo, decir directamente nulo cuando contraviene el orden público, las buenas costumbres, el legislador tuvo a bien ponerlo así, porque lo que les comento está en el artículo 5 del título preliminar, no vamos a ir allí ahora porque ya está dicho, pero lo pueden revisar. Entonces, hemos visto 140 que nos refiere la noción del acto jurídico, elemento constitutivo, manifestación de la voluntad y situación que cree, regule, modifique o extinga relaciones jurídicas. Elementos de validez, capacidad, objeto posible, tanto física como jurídicamente, fin lícito que sea legal y la observancia de la forma, es decir, seguir los lineamientos de ley en los casos determinados. De memoria se lo tienen que saber. Cuando alguien le pregunte, oye, abogado, ¿qué es el acto jurídico? Debe responder, así, miren, con los ojos cerrados, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. De memoria se lo tienen que saber. La definición, con eso trabajamos en el día a día, cualquier abogado de cualquier ramo. Manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, 4 puntos, o extinguir relaciones jurídicas. Validez, ya la sabemos. Capacidad, objeto posible, física y jurídicamente, fin lícito y observancia de la forma descrita en la norma. Es de los, yo les diría, los dos artículos que debes saberte si quieres ser civilista para empezar, el 219 y el 200 y el 140. Causales de nulidad del acto jurídico, ya las hemos visto también. Vamos de abajo para arriba. A ver, que sigue el orden público y las buenas costumbres, que no los contravenga, que no esté declarado nulo por alguna ley,
que revista la forma descrita en la norma, casos determinados, contrato de hipoteca, el primero que deben poner de ejemplo, examen de grado, que no sea un acto jurídico simulado, que no sea ilícito, que tenga un objeto físico jurídicamente posible y que haya una adecuada manifestación de la voluntad. Volvamos entonces ahora a nuestra... Sí, Emily, coméntame. Guillermito, cuando tú hablas, por ejemplo, en la simulación del acto, ¿qué pasaría? ¿Tiene que siempre haber una medida cautelar para que la persona que ha puesto de repente en hipoteca un bien, lo está transfiriendo o donando? En este caso, tendría que haber una medida cautelar para que se pueda ejecutar. Bien. Para poder ejecutar el bien, no necesariamente se exige una medida cautelar, pero sí es la vía más empleada para poder conseguir. Yo puedo conseguir que al final embarguen un bien o que lo terminen realizando. En términos civiles, la realización es la ejecución del bien, es decir, venderlo, que se convierta en dinero y que con el dinero de la venta me paguen lo que se me debe. Eso es la realización. Ejecutarlo, también le dicen, ¿no? Ejecutar la hipoteca, por ejemplo. Ejecutar el proceso ejecutivo, por ejemplo, una letra de cambio, un contrato, una deuda. Pero la manera más adecuada para asegurar el cumplimiento de la obligación, como bien comentas, es interponer una medida cautelar. Para la audiencia, ¿qué es una medida cautelar? El proceso en instancia judicial civil se abre bajo un cuaderno, principal le llaman, que va a recoger los actuados como la demanda, la contestación, los escritos, etc. Y al final del proceso, yo puedo conseguir una sentencia favorable que me diga, tienes la razón, te deben, lo determinaste, cobremos. Y allí consigo satisfacer mi obligación. Pero si el otro, yo digo, este es más vivo, hasta el final del proceso, que por lo general son largos, va a ser alguna jugada sucia, me va a hacer una simulación, es decir, tiene un abogado todoterreno, no, mejor le interpongo una medida cautelar. Al primero, judicialmente le llaman el cuaderno principal del proceso, pero puede abrir un cuaderno aparte de una medida cautelar, que es una medida que yo solicito, el juez no la pone de oficio, que yo solicito para poder asegurar la garantía de la obligación que tienen pendiente conmigo. En términos sencillos, si me deben plata y no quiero esperar hasta el final del proceso para que me paguen porque sabe Dios qué van a hacer con esa plata, con ese bien, con ese carro, con esa moto, yo pongo una medida cautelar de embargo, es decir, empecé un proceso porque tengo manera de acreditar que alguien me debe algo. No me lo ha dado hasta la fecha. En paralelo, solicito que se inicie en un cuaderno adicional una medida cautelar de embargo sobre la moto. Pongamos el ejemplo de la moto. Me deben una moto que me han dado en garantía, le di dinero, 10.000 soles, no me ha terminado de pagar. Si no me pagaba, me quedaba con la moto, no me la quiere dar. Inicio el proceso. Antes de que haga el otro cualquier cosa con la moto, la desaparezca, la venda, la canibalice, yo pongo mi medida cautelar para que le embarguen la moto. Y con la moto embargada, se queda retenida hasta que dure el proceso. Eso nos sirve, uno puede pensar, estamos hablando de situaciones comerciales, de contratos, pero la medida cautelar, de embargo, nos puede servir muchísimo, o de asignación anticipada, digámoslo, nos puede servir muchísimo en el proceso de alimentos. Por ejemplo, hay un padre que no quiere reconocer al hijo. Todos saben que es el hijo, pero dice, no, no quiero reconocer, que me hagan el ADN, hasta que sale el ADN, pucha, ¿cuándo lo van a programar? Yo puedo solicitar una medida cautelar de asignación anticipada para que el padre, mientras dure ese proceso, le vaya pasando pensión al hijo. Si al final, por algún milagro de estos que suelen ocurrir con los peritos, dicen que no es el padre en la prueba de ADN, ahí ya, pues, por andar poniendo estas cosas, te deben devolver el dinero que tú has ido pasando al hijo. Pero si ocurre lo que ya sabemos que va a ocurrir, que es que determinan al final que era el padre, está bien, pues no molestes. La medida cautelar era para eso, para que mientras tú decías que no y te morías en tu ley de que no era tu hijo, tú por lo menos vayas pasando allí la pensión. Entonces, esto, el conocimiento de las medidas cautelares nos sirve para diversas instancias, ¿eh? Nos sirve mucho para situaciones comerciales de derecho civil, pero también para el derecho de familia. Entonces, en tu pregunta, ¿yo puedo a través de una medida cautelar? Sí, pero también puedo a través de la finalización regular del proceso.
Pero lo más ideal, lo más rápido, lo más inteligente es plantear medidas cautelares en el proceso, siempre que sea razonable. Es decir, si la persona es una persona que siempre ha cumplido con sus deudas, no hace falta que le ponga una medida cautelar. Pero en el 99.9% de los casos, si has tenido que iniciar procesos es porque la otra persona de verdad no te quiere pagar. Entonces, sí ponle tu medida cautelar, que es lo mejor. Al final del proceso también puedes tenerlo y si Dios es bueno y el otro se esfuerza por serlo, vas a terminar ejecutando tu deuda, vas a terminar cobrando. Pero lo ideal es poner la medida cautelar, pero en la doctrina, aunque eso se ve en la práctica, en la doctrina tenemos que insistir en que no es la única vía, el proceso regular puede llegar a la finalización con esto, pero con la medida cautelar, en la mayoría de casos, diría que en el 100% de los que he visto, es con medida cautelar. Pero en la práctica, en la teoría, perdón, puede ser con la medida cautelar o con la finalización, la conclusión del proceso sin medida cautelar interpuesta. Entonces, si quedó clara la situación de la medida cautelar, vamos a continuar para finalizar con el pleno casatorio. Nos hemos extendido un poco más de la cuenta en el análisis de el acto jurídico, artículo 140, ya se lo deben saber de memoria, manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir situaciones jurídicas, relaciones jurídicas y las causales de nulidad previstas en el artículo 219 del Código Civil. ¿Por qué era importante que podamos chequear esto? Volvamos a nuestro caso del pleno casatorio. Permítanme un sorbo. En nuestro caso, los lugareños han firmado esas infames transacciones extrajudiciales. La ley nos dice que es válida la transacción judicial, es decir, la que se inicia dentro de un proceso, después de interpuesta la demanda. Pero estos vivos no habían empezado nadie ningún proceso y ya los hicieron firmar por si acaso, para que más adelante pase algo, quieran demandar y digan, no, ya me firmaste este papel donde tú renuncias a ejercitar tus derechos a cambio del dinero que te dimos, en tu nombre y en nombre de tus hijos, si es que tienes hijos. Y pasa lo que tiene que pasar más adelante. Las personas sufren las desafortunadas consecuencias en su salud de este contaminante, de este mineral de mercurio, y deciden, lo que era debido, ¿no? Interponer su demanda colectiva. Y allí, gran lección para los abogados, plantearon que necesitaban ellos una indemnización por el daño medioambiental generado y también por el delito, los delitos o afectación contra la vida, el cuerpo y la salud. Los otros señores de la empresa dicen, ok, pero tú ya me firmaste dos papeles en los que renuncias a interponer cualquier acción judicial en nuestra contra. Entonces, juez, resuelve. ¿Y qué se resuelve? Se eleva el primer pleno casatorio para su discusión. ¿A quién creen que les dieron la razón en esta situación? ¿Quién jurídicamente tendría la razón en este vacío? Una transacción, la primera vez que se analizaba a profundidad, extrajudicial, antes de iniciar el proceso, que era lo que decía el código. Le dieron la razón a la minera. ¿Por qué le dan la razón a la minera? Ahí hablo de la gran lección aprendida. Porque plantearon mal su demanda los representantes de los miembros de la comunidad. Cuando ellos exigían una indemnización por los delitos de daño medioambiental, aprendamos a dividir la vía civil, la situación, la acción civil de la acción penal. Un daño medioambiental, ¿a quién afecta? ¿A los miembros de la comunidad? Jurídicamente no. En los hechos sí, ¿no? Pero jurídicamente no. Porque ¿quién es el encargado de la tutela de los derechos relacionados con el medio ambiente, derechos humanos fundamentales de tercera generación, como les llaman? ¿Es un particular? ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser una empresa la que tutele los delitos, los daños medioambientales en todo el país? No.
el único que se ve afectado jurídicamente y que es competente para interponer la acción ante un delito medioambiental es el Estado peruano. En los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, ¿cuál es otro nombre que tienen? Delitos contra la administración pública. ¿A quién se entiende que está dañando? Al Estado, a la administración. Lo mismo ocurre con los delitos medioambientales. Cuando demandan una indemnización por un delito que jurídicamente perjudica al país, a la nación, con intereses representados en el Estado peruano, yo no puedo pedirte una indemnización por una situación que perjudica al Estado. Imaginémonos que yo, a la fecha, después de la emisión del primer pleno casatorio, quiero plantear una demanda de reparación civil en contra de Pedro Castillo por el golpe de Estado, o en contra de Pedro Pablo Kuczynski por la situación que derivó en toda su situación. Yo diría, han desestabilizado al país, me hicieron sentir miedo, me sentí inseguro, he visto cómo la situación andaba mal en las calles, los demando. Kuczynski y Castillo, los demando. Yo soy el vulnerado, es decir, en los hechos, yo de verdad podría haberme sentido afectado y dicho, no, Castillo, no, Kuczynski, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me perjudican? ¿Por qué perjudican a la nación? Pero, ¿quién es el principal o digamos, quién es el competente para reconocer esos daños y para perseguirlos? ¿Soy yo? ¿Son mis amigos? ¿Es una empresa? No, es el Estado peruano. Si yo interpongo una demanda por daños y perjuicios en contra de alguien que genere inestabilidad política, no va a prosperar. Y aquí ocurre lo mismo, una mala orientación. Digamos que es más fácil decirlo en retrospectiva, ¿no? No sabemos cómo, imaginémonos, era la primera vez que había un caso así, cómo hubiéramos reaccionado nosotros, no nos las damos de listos, pero ahí hubo un error. Y era que solicitan una indemnización por delitos medioambientales, cuando en el ordenamiento está claro que los delitos medioambientales a quien afecta es al Estado peruano. Y por lo tanto corresponde que los investigue el Estado peruano a través de sus órganos competentes. A la fecha son las FEMA, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Entonces, eso lo debía haber el Estado a través de un delito, con un resarcimiento, pero que entre a las arcas públicas, no que vaya a los pobladores. Mala tipificación. Segundo punto, los daños generados por delitos contra el cuerpo, la vida y la salud. ¿Qué ocurre con esa situación? Ellos dicen, esto es nulo. Esto es nulo porque estamos negociando sobre algo innegociable, que son nuestros derechos, derechos constitucionales, pero además fundamentales, derechos humanos, mi derecho de bienestar, ¿no? Mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, mi derecho a la integridad física. Y es cierto que es imposible negociar sobre eso, sabiendo bien los elementos constitutivos del acto jurídico y cuáles son sus causales de nulidad. Yo podría celebrar un contrato para que me quiten mi riñón y me dan $1 millón, ¿eh? Y yo lo quiero y digo, no, ¿sabes qué? Tengo dos, lo he ponderado bien, nadie me está amenazando, si quieren grabo un video, lo publicamos en todas las redes sociales. Yo, Guillermo Saber, estoy de acuerdo con que me quiten un riñón porque, mira, necesito la plata y con el otro me abastezco. ¿Va a ser un acto jurídico válido? No, tiene un fin ilícito. No puedo negociar sobre un delito, sobre alguien que venga y me quite mi riñón. Lo mismo que poníamos en el contrato de proxenetismo que mencionábamos en nuestros ejemplos, no procede tampoco. Entonces, imaginémonos un contrato de esclavitud. Eso, yo creo que esa película, ¿no? 50 sombras de Grey, además de no ser mi estilo de películas, también nos ha generado mucho daño en la perspectiva jurídica porque al principio, me lo han contado, la chica firma, ¿no? Firma un contrato en el que ella acepta todo lo que va a pasar. Yo me pregunto, ¿podríamos celebrar, por mucha manifestación de voluntad que haya, un contrato de esclavitud? No, porque la persona humana es digna. Y en nuestro ordenamiento jurídico, por fortuna,
se reconoce como fin supremo de protección del Estado la dignidad de la persona humana. Contrato de esclavitud, contrato de venta de riñón, contrato para negociar, por ejemplo, me han disparado. ¿Y sabes qué? Firmemos un contrato en el que tú te desistes de denunciarme porque te he disparado, te he intentado matar, salió mal, pucha, qué pena, debía hacerlo mejor, pero voy a perder plata, te voy a dar $50,000 para que no me denuncies. Ah, ok, mira, ¿sabes? Es la primera vez que me disparan, me alegra haber sobrevivido y para algo bueno será. ¿Ah? Firmamos. ¿Puede ser eso posible? No, no puedo, porque estoy negociando sobre un ilícito. Ahí está una de las causales de nulidad. No puedo negociar sobre un ilícito, pero también, más precisamente, no puedo disponer en materia civil, en materia de conciliación, de mis derechos fundamentales. Y eso es lo que agarran los abogados, los representantes de la comunidad. Estas transacciones son inválidas porque han versado sobre el delito en contra del cuerpo, la vida y la salud de ellos. Acá hay una situación que por eso es muy importante que el civilista debe manejar penal y el penalista civil. Porque veamos algo, una cosa es el delito, pero la acción penal, recuerden que tiene una bifurcación. Partámosla en dos. La acción sancionadora, pero también tiene una acción reparadora. Y ahí está el quid del asunto, ahí está la clave. A través de la acción sancionadora impongo la pena, impongo la sanción. Te mato, tengo tantos años de prisión. Hurto, tantos años de prisión. Robo, tantos años de prisión. La sanción, ahí está. Pero está la reparación, porque recuerden, todo delito, todo delito tiene una vía, una cara de reparación. Porque el delito no solamente se puede satisfacer cuando el delincuente va a la cárcel, sino que también tienes que reparar al familiar de la persona que has asesinado a sangre fría. El dinero jamás va a poder pagar lo que tú has hecho con esa persona, pero es lo menos que puedes hacer, devolver una cantidad, algo representativo. Le quité la mano a alguien en un accidente, no lo puedo dejar así. Hay una parte penal, pero también hay una parte reparadora. Es la acción civil dentro del proceso penal. Sería interesante un día discutir el tema de la constitución del actor civil. Tema difícil de tratar porque ¿cómo le ponemos, situación difícil que toca a veces, ¿no? ¿Cómo le ponemos dinero, cómo le ponemos precio a la vida de un padre, a la vida de una esposa, a la pérdida de las manos de un taxista, de un trabajador, de un obrero, alguien que las necesita, un oficinista? Difícil. Pero toda acción penal tiene consigo una parte civil, una acción civil. Y en este caso, se hace una división perversa pero inteligente de la acción penal con la acción civil y la reparación, el delito con la reparación del delito. Se plantea que en las transacciones extrajudiciales celebradas no estamos negociando sobre el delito. No te estoy prohibiendo que vayas a la fiscalía, que total, la fiscalía no necesita de tu consentimiento para actuar por el delito ambiental o por los delitos en contra del cuerpo, la vida y la salud. Yo he negociado contigo no el delito, sino la reparación del delito. Y si hemos entendido lo que hemos explicado antes, ¿puedo negociar yo sobre el delito? No. Pero ¿puedo negociar sobre el monto, la cuantía de la reparación del delito? Sí. Y negocian sobre eso. Negocian sobre la reparación civil del delito penal. Y eso sí es válido. Entonces, los dos puntos fuertes de la demanda de los representantes de la comunidad eran puntos flacos. Porque primero pedían la reparación por un delito que afectaba un interés general que ellos no eran los capaces, los facultados de reclamar. Y por otro lado, sí era perfectamente legal, triste pero cierto, que se negocie la reparación del delito. No estaban hablando del delito, sino la reparación del delito. ¿Mm? Entonces perdieron, y en adelante ya sabemos que al día de hoy, tras ese pleno casatorio, la transacción extrajudicial adecuada, que cuente con los elementos constitutivos de validez y que no sean nulos, anulables del acto jurídico, nos pueden servir para librarnos de responsabilidad o de afrontar un proceso más adelante.
Esta historia, sin embargo, para que no se queden tristes con el final, ya terminó el pleno casatorio. La lección aprendida es que la transacción extrajudicial sí es válida siempre que observe las situaciones, los requisitos de constitución y validez del acto jurídico. Y hay muchos puntos interesantes que también se defenden de ello que ya hemos visto ahorita: acción penal, acción civil, distinguir el delito de la reparación del delito, pero perdieron los comuneros, perdieron los miembros de la comunidad. Termina el pleno casatorio, termina la clase, lección aprendida, pero por curiosidad vamos a ver qué pasa después con esta situación de los miembros de la comunidad. Tiempo después se le ocurre a los abogados: ¿será válido que se haya celebrado estos actos? Ya hablamos fuera del pleno, ¿ah? El pleno, la lección aprendida es que sí puede haber transacción fuera del proceso extrajudicial. Hoy en día todos lo usamos, pero se les ocurre: ¿será válido el acto que se ha celebrado respecto a los menores de edad? Los menores de edad que fueron y se vieron perjudicados por eso, que llegaban los padres contaminados y se vieron perjudicados, ¿qué con ellos? Crecen, se vuelven mayores de edad y dicen: mis padres han negociado sin mi consentimiento y sin la información completa, tampoco ha sido su culpa, ¿no? Sin la información completa han firmado ese papel por algo que me ha perjudicado a mí, pero que yo nunca firmé. Y ahora que soy mayor de edad, sí corresponde que yo te demande, porque ellos firmaron sin mi consentimiento. Ya manejan muy bien ustedes lo que es el acto jurídico, entonces sin mi manifestación de voluntad. ¿Cómo resuelven esto? Cuando demandan los hijos, ahora mayores de edad, o sus representantes. Y el criterio judicial en este caso es que, aunque es cierto que ellos estaban viéndose vulnerados, afectados, también es cierto que los padres, como ya se había determinado de manera previa, no estaban negociando sobre la base del delito, sino sobre la reparación del delito. Y por lo tanto, si era completamente válido que los padres puedan hacer una transacción, una negociación, un acuerdo respecto a algo que los terminó siendo menores de edad beneficiando. Suena perverso, no suena mal, pero es el criterio judicial y es una aplicación adecuada de la norma que estaban firmando sobre una reparación que les terminaba beneficiando. Es cierto que sobre un delito, pero se estaba negociando sobre la base de la reparación del delito. Nos quedamos entonces todos con un sabor agridulce. No, ni siquiera agridulce, agrio completamente, malo, malo, mal término. Perdieron los padres, perdieron los hijos. ¿Allí termina la historia? No. En el momento de los hechos, había una mujer embarazada. Tenía el feto, tenía el bebé en la pancita. Y hay una situación muy curiosa en el Código Civil. El concebido, lo dice el Código Civil, en el libro de personas, el concebido es sujeto de derecho, es decir, se reconoce una personalidad jurídica al concebido desde el momento de la concepción. Pero hay algo más, no es solamente sujeto de derecho, porque el sujeto de derecho también eran los hijos menores de edad, ¿no? Pero el concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece. ¿Qué se nos ocurre aquí? Si ya con los padres te han dicho que no, que es válido, que ellos manifestaron su voluntad y punto, ahí quedó. Y si con los hijos menores de edad te dijeron más de lo mismo. Es cierto, era un delito, pero estamos hablando de la reparación de un delito. Ese criterio es el que al final le va a poner la soga al cuello a la empresa. Porque la situación allí es que si el bebé, cuando nazca,
pudo haberse negociado sobre la reparación de un delito, es decir, estamos hablando allí sobre algo que le favorece, el concebido sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece. Y la empresa dice, no, sí, le está favoreciendo porque al final es dinero, yo le estoy dejando dinero, el dinero es bueno, así que sí, le está favoreciendo, pero no. Mismo criterio de antes, ¿ah? Que terminó fregando a los menores de edad, pero que ayuda al bebé, al concebido. Este es un dinero de una reparación, pero ¿consecuencia de qué? Consecuencia de un delito. ¿El delito favorece de alguna manera al bebé? No. Entonces, sobre el bebé, sobre el concebido, esa situación sí es inválida. Porque el concebido es solamente sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, no para negociar el daño que se ha generado a la mamá que lo ha terminado perjudicando a él, a través de un delito. Por mucho que ellos digan la reparación de beneficios, dinero, está bien, no, no, no. El concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, pero ¿qué más nos dice el Código Civil allí? Con la condición de que nazca vivo. Entonces a esa mamá se la llevaron a cuidarla como a Cleopatra, a asegurarse de que nazca bien el bebé, de que nazca vivo, lo llevan, lo cuidan y nace. Y cuando el bebé nace vivo, allí pierde la empresa. Allí pierde la empresa porque como el concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, allí sí era inválida esa situación por falta de manifestación de la voluntad del concebido por ser una cuestión que no le favorece. Y aunque ahí nos podemos quedar con un sabor agridulce ahora sí, porque solamente se beneficia al bebé, yo diría que la situación no deja de ser amarga, porque finalmente la cuantiosa indemnización que se pidió se determina que, pucha, la empresa sigue ganando muchísimo más de todo lo que ha pagado en esa situación, han habido allí pocos beneficiados y un porcentaje interesante, muy importante de la indemnización que se cobra, ¿a quién va? A los abogados. Entonces, al final, nos queda el antecedente, el concebido sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, pero ha sido una situación injusta, lamentable, por un vacío legal que nos deja en ese momento la norma y que, sin embargo, aunque nos deje con un mal sabor de boca, es la adecuada aplicación de la ley. Por eso con nuestros clientes, por eso con nuestros representados es importante que manejemos no solamente la ley, el Código Civil, sino que tengamos en consideración los plenos casatorios para evitar incurrir en errores y orientar nuestras demandas de la manera más adecuada para favorecer a nuestro cliente, a nuestro representado y sobre todo para conseguir que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Que insistimos, los jueces aquí no lo han hecho por malos, no lo han hecho por injustos, creo que ha quedado evidenciado que se ha aplicado bien la norma. Y se aplicó bien la norma de manera trágica, trágica. Y puede evitarse ahora que situaciones así se repitan, conociendo precisamente bien la norma para orientar nuestras demandas de la manera de. Entonces, con eso terminamos, pero quedamos como siempre abiertos a la sección de preguntas para resolverlas estos minutos. Y agradecerte, Guillermo, por la ponencia. Estuvo muy buena, muy interesante y se aprendió muchísimas cosas. Igual también comentarle a los participantes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube Sabor con Demanda. Todas las grabaciones se van a subir a través del canal de YouTube Sabor con Demanda y también nos pueden encontrar en TikTok Sabor con Demanda. Si ustedes de repente desean participar en alguna ponencia, exponer, este espacio se ha creado con el fin de que los estudiantes, no solo estudiantes, sino también docentes, puedan exponer y compartir sus conocimientos. ¿De repente quieres dar las últimas palabras, Guillermo? Sí, Emily, si no vienen preguntas de parte de la transmisión, creo que la moraleja es clara. Tenemos que tener en consideración que muchas veces el derecho no va a terminar rindiendo los efectos que queremos. Hay situaciones injustas que se van a presentar muchísimas, toca verlas muchas, pero el camino de la frustración no es el más adecuado. Hay que seguirnos preparando, seguir estudiando para poder sortear precisamente situaciones como estas, evitarlas y que al que sabe bien su tema, pues nadie lo puede pasar. Si manejamos bien nuestra norma, derecho penal, complementémoslo con derecho civil, concibamos allí los plenos casatorios, nadie va a poder tomarnos el pelo ni a nosotros ni a nuestros patrocinados. Y con eso vamos a conseguir
además de brindar un buen servicio, que la norma se oriente cada vez más a aplicar la justicia, como debe ser, como debe ser. Entonces, Emily, muchísimas gracias por el espacio. Te agradezco que estemos repitiendo y cuentas conmigo para más adelante cuando haga falta. Gracias también a los participantes que han asistido. Damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Guillermo, vuelvo a crear la sesión para reunirnos nuevamente y te comparto el Ya, ahí enlace. nos conectamos nosotros. Muchas gracias. Gracias con todo. Finalizamos la sesión. Gracias. Buenas noches.